Hola, bienvenidos y bienvenidas a Epílogo. Yo soy Frida y hace mucho que no grababa y subía un video, pero estoy de vuelta y lo que les quiero contar en esta ocasión pues son aquellos libros que leí sobre todo en octubre y noviembre, y voy a empezar con este que es El Vals de los Monstruos de Lola Ancira. Este es una compilación de cuentos que abordan temas como un poco macabros. El primero y los últimos 5 cuentos más o menos me gustaron. Los de en medio, siendo honesta, no los disfruté tanto. Creo que es muy notorio el cambio o evolución del estilo de la escritora de los primeros cuentos a los últimos. Supongo yo que los 3-4 primeros cuentos los escribió muchísimo antes, porque su estilo de escritura tiene mucha diferencia de unos a otros, y creo que los primeros cuentos fueron los que cronológicamente escribió antes. Entonces tiene una variedad ahí del tipo de escritura que está interesante de leer, sobre todo si lo lees corrido de una sola sentada. Y los primeros cuentos tienen muchísima influencia de Edgar Allan Poe, de Quiroga. Tiene temas que son comunes a la escritura de ese tipo, como puede ser pues los gabinetes de curiosidades, las mansiones y lujos, y este tipo como de historias medio victorianas. Esa fue como la sensación que me dio, sobre todo los primeros cuentos, pero en un contexto mexicano que casi no se ve. Entonces es difícil como relacionar estas figuras y estas características pues muy de mansiones con un contexto mexicano. La escritura sí tengo que decir que es medio rebuscada, y las situaciones que plantean muchos de los cuentos se me hacían interesantes, pero en ocasiones no entendía como que el motif de los personajes, y me parecía que muchas veces no terminaba como de cerrar estas situaciones que planteaba. Entonces creo que es el primer, no estoy segura, pero creo que es el primer libro publicado de la autora. Entonces sí me interesa leer más de ella para ver qué otras propuestas, sobre todo en cuento, tiene. Luego leí Mandíbula, que como recordarán aquellos que vieron el video, y si no lo voy a poner aquí, el video de aniversario de Epílogo, ahí me propuse a mí misma leer recomendaciones que ustedes me han dado. Entonces una de estas recomendaciones se repetía creo que al menos 3 veces, y era Mandíbula de Mónica Ojeda. Entonces estoy leyendo pausadamente 5 textos que ustedes me han recomendado, y este fue uno de ellos. Entonces no les quiero contar mucho sobre mis percepciones y mi opinión al respecto de este libro, porque habrá un video específico para aquellas lecturas que hice con ese objetivo. Pero rápidamente comentarles que Mandíbula es la historia de unas chicas adolescentes que están en la secundaria y son fans de el horror y lo que llamamos como las creepypastas, que son estas historias de terror que surgen en internet. Y es la relación que ellas tienen con una profesora en particular, que es la profesora de literatura, y a su vez vemos la relación que tiene esta profesora con su madre, y sobre todo también con estas niñas, porque hay muchas cosas del pasado de esta profesora que llegan a ser muy relevantes para la trama, en cuestión de cómo se relaciona con sus alumnas. También es importante decir que estas niñas asisten a un colegio se supone que es la escuela privada más cara del país, y que además es Opus Dei, lo cual es un detalle muy importante porque nos da connotaciones pues conservadoras de parte del profesorado, pero también de los padres y madres de familia. Entonces son puras niñas. Y vemos que Clara desde los primeros capítulos tiene trastorno obsesivo compulsivo, y además tiene una relación muy complicada con su mamá. Entonces eso va a permear en cómo se comporta como profesora con estas niñas, y va a ser una parte muy importante de la historia. De hecho, me atrevería a decir que hay uno de los temas centrales es la maternidad en esta historia, porque no solo vemos cómo se desarrolla la relación de madre-hija con Clara, que es la profesora, y su madre, sino también la historia de las niñas protagonistas con sus respectivas mamás, incluso la relación profesora-alumnas, que de alguna forma también tiene connotaciones un poco de maternidad. No es una historia que esté cronológicamente contada, y eso puede ser un motivo como de confusión al inicio,
pero no es nada como muy complicado. Las personalidades y las historias de las niñas protagonistas, sobre todo de las dos principales, me parecieron muy interesantes como personajes y me parecieron muy bien desarrollados. Y me encanta este tema que habla sobre la relación que tienen las dos niñas protagonistas, por así decirlo. O sea, es un grupo de niñas, pero hay dos historias que destacan por sobre el resto. Y esta relación que ellas tienen me parece muy muy interesante de leer. Le puse 4 estrellas. Creo que es un libro adictivo, que trae una prosa muy buena, aborda temas oscuros, temas cotidianos, y a la vez esta faceta de maternidad y relaciones de poder entre mujeres me pareció muy interesante. Casi no hay hombres en esta historia, son más bien personajes tangenciales los que aparecen que son hombres, y al final, cuando acabé de leerlo, me dio la impresión de que la historia hacía un círculo completo. Me parece que es una historia que está particularmente cuidada por la autora, y eso pues siempre me gusta. El capítulo, no voy a dar spoilers por supuesto, pero nada más para aquellas personas que ya lo leyeron, el capítulo que habla del ensayo del dios blanco de Anneliese me pareció una joya por sí mismo, me pareció increíble ese capítulo. Y llegando a la parte del blanco y del terror, estoy convencida de que Mónica Ojeda armó esta historia de Mandíbula alrededor del tema de blanco y terror y no al revés. Entonces eso me pareció muy muy padre. Y también, o sea, leerlo, vi similitudes o vi líneas de comunicación con Mariana Enríquez, sobre todo en este tema del dios blanco. Entonces eso me recordó a ciertas cuestiones de nuestra parte de noche. Entonces sí me gustó. Luego leí Línea Negra, y de este no voy a contarles mucho porque hay un video con mi mamá hablando alrededor de este libro sobre la experiencia de la autora Jasmina Barrera durante todo su embarazo y también un poco del post embarazo. Y son fragmentos, un poco una especie de diario sobre sus experiencias, sobre sus pensamientos, sobre sus sentires, sobre sus relaciones personales y todo en torno a pues el proceso del embarazo y la maternidad, y un poco también aquellas relaciones que tiene con su madre, por ejemplo, y la relación que tiene con el arte, con temas como la literatura y su trabajo como escritora. Entonces está interesante, es un libro bastante corto que se puede leer pues en 1 o 2 días, y simplemente sí me gustó. Decirles que está el video por si quieren con mayor profundidad cuáles fueron mis opiniones y las opiniones de mi mamá al respecto. Luego leí uno de los peores libros que he leído, definitivamente el peor libro que he leído este año, y es De gatos, amores, infamias y horrores, de Sara Jiménez. Este libro, tengo un blog también donde hablo como un poco más de por qué no me gustó este libro, pero tiene muchas red flags. Por ejemplo, en uno de los cuentos cita a la RAE por alguna razón. Cuenta cosas mórbidas para contarlas solo por contarlas. No llevan a ningún punto, a ningún cauce, nada más por la gratuidad de contar algo violento. Intenta que sintamos empatía por un adulto que se llevó a un adolescente a un departamento lejos de sus padres. Nos cuenta vidas enteras en 2 páginas sin llegar a ningún punto de por qué o para qué nos las está contando. Es mucho decir y no muestra como escritora. Hay una historia en la que explícitamente dice que es un feminicidio cuando no fue un feminicidio de lo que estaba hablando. Y para acabar pronto ya me deshice de ese libro. Entonces siguiente, el libro que leí fue Restauración, de Ave Barrera. Nos cuenta episodios de la vida de la protagonista entremezclada con episodios de la restauración de una casa enorme. Así nos enteramos que la mamá de la protagonista no la quiere mucho y que el novio de la protagonista es un imbécil. Todo esto va entrelazándose con la historia del dueño de la casa, que es el tío abuelo del novio en cuestión, que era fotógrafo igual que el novio. Y entonces vamos como que saltando, casi es un capítulo de la historia del tío abuelo, y más que el tío abuelo, de la esposa del tío abuelo. Y en la historia paralela que vamos viendo, pues es la época contemporánea, y estamos viendo cómo la protagonista restaura la casa. Hay 50 años más o menos de diferencia entre las dos tramas que aborda el libro, y a veces resultan en un espejo una de la otra. Me gustó mucho cómo
el uso de las descripciones que usó la autora. Me encantó el estilo de escribir de la autora. Eso es lo que más me gustó de este libro. Porque aprendí nuevas palabras incluso. Aunque me hubiera gustado muchísimo más que la historia girara en torno a Oralia y en torno a la trama de 50 años antes. Esa historia me parecía muy interesante, más que la historia de la restauración con el novio horrendo que lo odié en la página 3 o algo así. El tipo es hiper tóxico y tiene un montón de red flags también. y además el libro tiene esta como que este entrevelo de sueños, de secretos, incluso hasta un poquillo y de magia, que me pareció interesante. Me gustó que abordara como que esos temas. Me gustó mucho que como que espolvoreara el libro, pero sí me interesaba muchísimo más la trama, que no era la principal. Pero definitivamente quiero leer más de Ave Barrera. El siguiente libro que leí, lo leí en filas, haciendo filas, y es Los Rojos Camaradas, de Ana Romero. Y este libro es una historia infantil en donde nos presentan a un protagonista cuyo abuelo acaba de fallecer. Y entonces vamos viendo la relación que él y su abuelo tenían, el tipo de ideas que su abuelo tenía y cómo le enseñó muchas cosas al protagonista y a su hermanita. Es una historia muy bonita, la verdad, sobre la pérdida y sobre cómo encontrar consuelo ante la pérdida de un familiar. Quizá me faltó a mí personalmente un poquito más de cierre a la historia, pero es una historia muy bonita. Es una historia también que habla sobre cómo encontrar pedazos de las personas que queremos en diferentes partes. Luego leí Harrow the Ninth, que es la secuela de Gideon the Ninth, Harrow la novena, y como pueden ver, me encantó. Este libro está muy loco. Se me hace una decisión muy atrevida de parte de la autora, de Tamsin Muir, porque toma muchos riesgos en esta historia. Y, o sea, sin revelar nada de la historia, porque pues es una secuela y no quiero spoilear el primer libro y tampoco obviamente simplemente decirles que es una historia que toma muchos riesgos, que a pesar de todas las cosas que pudieron haber salido mal, siento que la autora hace un excelente trabajo, no solamente en engancharnos, sino en ligar ambas historias y presentarnos un espectro muchísimo más grande de lo que nos había presentado en el primer libro. El primer libro es como asomarte a una ventana en una nave espacial, y esto es darte cuenta que estabas viendo esto cuando existe todo esto, ¿no? Me recordó un poco justo esta escena, que a ver, lo voy a poner aquí a ver si la encuentro, pero esta escena de Hombres de Negro, cuando salen y se dan cuenta que están en un locker. Así me siento con esta historia. Casi todo está escrito en segunda persona. Vamos aprendiendo cosas con nuestra protagonista, que es Harrow. Y la forma tan atrevida en la que Tamsin Muir agarra el catolicismo, lo entremezcla con lo queerness y todo en un contexto en el espacio y magia y muerte, y se sale con la suya, me parece wow, increíble. Pues no es sorpresa que le puse 5 estrellas a este libro. No sé si me gusta más que Gideon. Creo que tengo a Gideon y a Harrow como en un pedestal, y para mí van juntas y se complementan. Y no es como que una me gustó más que otra. Son completamente diferentes como libros y como historias. Pero no creo que pueda decir que una me gustó más que la otra. Quizá Gideon me gusta un poquito más porque fue como la carta de presentación a este mundo que me encanta. Y pues nada, ahora esperar 10, 11 meses hasta que salga Nona the Ninth, Nona la nona. Y pues nada, esperar todo ese tiempo. Si les gusta la fantasía, de verdad que es una historia que vale completamente la pena. Y ya nada más para cerrar este video, quisiera contarles lo que estoy leyendo actualmente. Empecé a leer en noviembre, que es Poesía no completa, de Wisława Szymborska, en esta edición súper bonita del Fondo de Cultura Económica, que tiene un papel de excelente calidad y que, digo, no sé si se alcance a ver, pero la tinta es azul de todo el libro, lo cual está muy padre. Y pues es casi toda la poesía de Wisława Szymborska que está traducida y disponible al español. Hasta ahora llevo 92 páginas.
mis partes favoritas tienen que ver con... Estos son mis poemas favoritos hasta el momento. Uno habla sobre la amistad, otro habla sobre el amor, otro es una especie como de burla a algún pasaje del Nuevo Testamento. Y no sé bien qué pensar todavía de la escritura de Wisława Szymborska. Estoy avanzando muy lentamente con este libro, pero pues es una compilación, no creo que esté pensada para leerse todo de un jalón. Si ustedes la han leído, me gustaría muchísimo que me comentaran cuáles son sus poemas favoritos de esta ganadora del premio Nobel. Y también estoy leyendo Quisiera quedarme quieta, de Liliana López Camberos, que es una colección de cuentos también, y me está gustando bastante cómo escribe y cómo la aura nostálgica que acarrea en todos sus textos. También es una edición muy bonita de Dharma Books. Ya les contaré en un siguiente episodio qué pienso de estos cuentos. Y pues creo que eso sería todo por este video. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. No me voy a tardar un mes en regresar con un nuevo video, así que estén pendientes. Y no olviden que si les gusta este tipo de contenido, le pueden poner un like y le pueden picar en el botón de suscribir. Y también pueden dejarme comentarios para que sigamos la plática ahí abajo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!